Nos toca hablar hoy del caso Luis Lorenzo, el caso que se investiga judicialmente por una estafa, un conjunto de delitos relacionados con una familiar que era anciana de su entonces pareja en aquel momento, un caso que tuvo una atención mediática tremenda desde el 2022 hasta el día de hoy, más que nada porque justo ahora en 2026 es que, bueno, en junio, hace un día atrás, si no me equivoco, creo que empezaba justo el 1 de junio el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid en contra de Luis Lorenzo y su expareja, mientras que la acusación particular pide una pena bastante elevada. Lorenzo se ha defendido públicamente, su expareja también, dicen que son inocentes, sostienen que todas las acusaciones son infundadas y a fecha de hoy el proceso judicial sigue pendiente de sentencia. Veremos cuál es la sentencia de este caso, el llamado Luis Lorenzo, que gira en torno a esa explotación económica, un supuesto maltrato familiar a una anciana que murió tras vivir con esta pareja a la cual están acusando, y realmente no sería como una estafa convencional en el sentido de hablar habitualmente de una estafa. Ahora mismo hay muchísimas estafas por teléfono, ¿no? En internet, con mensajes de Abanca, que hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Yo sinceramente no paro de escuchar gente que las han estafado en torno a esto, pero el caso de Luis Lorenzo va en torno a una estafa diferente, vamos a decir, por una herencia, por una persona que ya estaba bastante mayor y que sabían perfectamente, según el auto judicial, lo que aquí están investigando. Tenemos que hablar de presunto porque hasta el día de hoy no se ha juzgado. Lo que se le acusa, la fiscalía sostiene que esta anciana habría sido aislada de su entorno y sometida a un tipo de trato bastante degradante, ¿no? Presuntamente se realizaron actuaciones para controlarla, para administrar su dinero y sus bienes, y Lorenzo y su expareja llegaron a juicio acusados de varios delitos, que serían administración desleal, presunta estafa agravada, delitos contra la integridad moral de esta señora, que era Isabel Lorenzo, y detención ilegal o conductas relacionadas con la restricción de su libertad. Hay una acusación bastante grave en torno a que inicialmente incluso se investigó si la muerte podría estar relacionada con un posible envenenamiento, porque una primera autopsia genera sospechas de que supuestamente ellos la podrían haber envenenado, pero informes periciales luego cuestionan estas conclusiones. Habíamos visto que el abogado Medina, creo que había sido el que había estado en este caso. Yo recordaba que creo que había tocado este tema hace muchísimo, ya ni me acordaba que habíamos hablado de este caso. Son tantos los temas de los que hablamos que sinceramente ni recordaba que habíamos hablado alguna vez de este caso. Pero bueno, básicamente al principio se creía que había sido un presunto homicidio, luego esta idea fue más o menos descartada y el juicio actual no se centra ni siquiera en un asesinato, sino en los presuntos malos tratos y delitos patrimoniales que tenía en este caso esta señora. La víctima, Isabel Suárez, una mujer de avanzada edad, tía y de la entonces esposa de Luis Lorenzo. Antes he dicho Isabel Lorenzo, no, era la tía de la otra chica, ¿no? Isabel Suárez era la víctima, 85 años, en 2021, que se traslada desde Asturias a la vivienda de su pareja en Madrid, y meses después fallece. Esto despierta unas sospechas terribles entre algunos familiares. Pensaban que ellos la habían matado, esta es la realidad. Tenía un estado de salud que sí podría estar un poco deteriorado, pero esos movimientos relacionados con su patrimonio empezaron a dar muchísimo de lo que hablar y empezaron a ver esa administración desleal, que es de lo que se le acusa al actor Luis Lorenzo, y empezaron a ver una serie de cuestiones bastante extrañas. Aparte de nuevos testimonios que van saliendo a la luz a día de hoy de algunas exparejas de este señor, que aseguran que también les estafó muchísimo dinero. Todo esto 4 años después de que se conozca el caso y que ahora mismo lo tengamos también
en las televisiones. Vamos a hablar hoy un poco, obviamente, de este caso. Fijaos en alguna de estas ideas que salían. Decían, la idea sería sacar 10.000 euros porque le queda muy poco a la anciana. Fíjate cómo están pillados en torno a esto. El homicidio al final parece que fue descartado, pero todo lo demás no. Vamos a verlo y ahora seguimos analizando un poco de este caso. Fiscalía sostiene que el actor Luis Lorenzo y su mujer Arantxa Palomino sacaron a la tía Isabel de Asturias como parte de un plan urdido para aislarla de todos y quedarse con su dinero. Dinero. Que mi mujer es derrochona, ya te lo digo yo. Y más dinero. Arantxa, te lo quiero dejar a ti porque eres la que lo mereces. Para Fiscalía, el plan de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino estaba claro: quedarse con todos los ahorros de la tía Isabel. La idea es sacar 10.000 porque le queda poco a la anciana. Buf, mejor cantidades inferiores en torno a 2.500. Son los mensajes que la Guardia Civil encontró en el teléfono del actor cuando la anciana vivía con ellos en Madrid. Voy a intentar revocar el testamento y que se quede sin más herederos, si no, va a tardar en cobrar. Ese empeño hizo que Luis Lorenzo y Arantxa llevaran en varias ocasiones a la tía Isabel a 2 notarios. Al primero lo visitaron hasta en 3 ocasiones. En la primera cambiaron el testamento, 130.000 euros de herencia. Arantxa era la que decía dónde había que ir, si al médico, al notario o a hacer la compra. En la segunda visita al notario hicieron un poder para disponer en vida de 60.000 euros de un depósito. Poco después quieren ampliarlo, pero la tía Isabel ya ni habla. Isabel estaba totalmente ausente, no reaccionaba a nada, no se comunicaba, no hacía ningún gesto y se lo comuniqué al notario. No le dejan y por eso Arantxa busca otra opción. Arantxa buscó otro notario por la misma zona para hacer los papeles, pero tampoco los hicieron por el deterioro físico y mental de María Isabel. Tampoco se lo hicieron, pero ellos en 3 meses consiguieron gastarse 17.400 euros que decían era para cuidar a la tía Isabel. Bravo por esos notarios que se negaron a firmar. Es tremendo esto, la verdad. O sea, lo que quema el dinero, ¿no? Una persona que ya simplemente estaba al final de su vida. Y fíjate, por una persona famosa, con muchísimo dinero y que aún quería más. O sea, realmente este tipo de gente tiene que pagar. O sea, si realmente esto es cierto, si estos mensajes están en la causa, si obran de esta manera, es una barbaridad lo que han hecho estas personas. Nada que tuviese que ver con una mujer que prácticamente no podía articular palabra. Otros han hecho en ocasiones lo mismo. Te vas a tu amigo el notario y te lo... Bueno, y otra cosa más de este caso que a mí me llama la atención, yo creo que no los juzgan por esto, no estoy muy seguro en torno a esto, pero básicamente yo escuché un testimonio que decía una persona de un restaurante, que son unos testigos bastante relevantes dentro de la causa, que la tía Isabel estaba sola durante muchísimo tiempo en un restaurante que era el Vips, un restaurante de comida rápida, que creo que todos conoceréis, ¿no? Y algunos empleados de este establecimiento lo que declaran es que tuvieron que ir a atenderla porque allí nadie llegaba a acudir a donde esta señora, un episodio que evidentemente está citado por todas las acusaciones para ilustrar esa presunta situación de abandono que tenía esta señora con ellos. No firma, ¿verdad? Me vienen nombres a ¿Para qué la traen si luego no la van a cuidar? la cabeza. No es este el caso. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola Joaquín, buenas tardes. Y precisamente esos notarios han tenido que declarar hoy en esta segunda sesión de juicio, sesión también bastante larga, 6 horas ha durado. Hemos visto salir a los acusados hace apenas unos minutos, Luis Lorenzo y Arantxa Palomino. 22 testigos han declarado hoy aquí en la audiencia provincial, entre ellos 2 notarios que han tenido que dar explicaciones sobre ese cambio de herencia y también sobre esos poderes notariales. Hemos podido escuchar también a vecinos de la urbanización de Rivas hacia Madrid que han hablado de esas peleas, de esos gritos y de cómo la mujer, la tía Isabel, tenía que hacer sus necesidades en los baños del garaje porque a Arantxa Palomino supuestamente le molestaba el olor en su propia casa. Y también hemos escuchado a amigos y familiares de la tía Isabel de Grao, de Asturias, que han dejado
una frase muy contundente y muy representativa. Dicen, se fue de aquí perfectamente de salud, pesando 80 kilos y volvió pesando 50 en una caja de pino. Bueno, es una barbaridad este caso, bajo mi punto de vista. La acusación tendría que ser más años de cárcel porque es inentendible. O sea, inentendible este caso. Es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál es la motivación aquí detrás de estas personas? Porque aparte del testimonio de personas ajenas y demás, estamos hablando de que en este caso hay unas cuidadoras de esta mujer de 85 años, algunas camareras y tal, que describen este tipo de situaciones en torno a la supuesta negligencia y maltrato que habría sufrido esta mujer, diciendo que a veces ni tenía comida, que no la dejaban usar su baño, básicamente que la tenían totalmente abandonada. No había comida en su casa, esto es lo que dice alguna de las tías, que la nevera estaba vacía, que solo había leche y galletas y cosas de ese estilo para niños pequeños, que un día le dio un sándwich esta persona y que básicamente se resolvía las cosas como podía. Que incluso Arantxa no le dejaba usar el baño para hacer sus necesidades porque decía que causaba muy mal olor y que la acompañaba a un baño comunitario del edificio en el garaje en muchísimas ocasiones. Que la tía Isabel, según habían contado, se lo suministraba en algunas ocasiones el tema de los medicamentos, se los suministraba una sobrina suya, que el niño pequeño le daba patadas en las piernas a la pobre señora. Estas son algunas de las declaraciones de estos testigos que, bueno, evidentemente, como os digo, esas horas que estuvo, dicen que unas 8 horas esperando en ese restaurante Vips, pues son algunas de las nuevas declaraciones que se han expuesto en este juicio. Mañana más, Joaquín. Gracias, Carlos, y estaremos pendientes. El caso es que hay testimonios que aseguran que Luis Lorenzo es una persona que tiene una particular obsesión con el dinero. Es el caso de Mercedes, que está con mi compañera Cristina Rusiñol. Dice Mercedes que Luis Lorenzo le timó nada menos que 600.000 euros. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Joaquín. Fueron aproximadamente 2 años de relación, 2 años y medio la que mantuvo con Luis, y no solamente fue una relación muy complicada en el sentido amoroso, sino que también llegaste a ser prácticamente estafada por él, ¿no? Que es un poco la muestra de su obsesión por el dinero. Sí, él consiguió en un principio levantar 600.000 euros, que afortunadamente gracias a mis abogados hizo el reconocimiento de deuda vía notarial y lo devolvió rapidísimamente. Estamos hablando del año 2015. Fueron primero 600.000 euros, pero es que luego le vuelves a pillar que también había cogido de la caja de tu negocio más dinero aparte, ¿no, Mercedes? Sí, eso fue por un requerimiento judicial que me hicieron porque no podía pagar la pensión del niño y el juez me reclamó que le diera todos los ingresos que había tenido referentes a mi compañía. Y rebuscando, se encontraron otro monto importante. Eran pequeñas cantidades, pero acumuladas durante 1 año y pico de retiradas de efectivo de caja que no cuadraban con los tickets y con la contabilidad real de la compañía. Y me decías antes, su modus operandi, como el que ha tenido prácticamente con todo el mundo, engatusarte. Era un actor. Un gran actor, y entonces sí, a mí me volvió un poco ciega, ¿no? El amor te ciega, ¿no? Y fue una estafa emocional y una estafa económica. Estafa emocional y económica, tremendo esto. También, bueno, en todo el contexto, mientras la tía Isabel... Esto es algo que tenemos que ir contando poco a poco, porque este caso creo que muchos de nosotros nos estamos acordando de ciertos testimonios, de cómo están las pruebas dentro de la causa. Pues en 2021, mientras la tía Isabel estaba en urgencias en un hospital, parece que Arantxa, que es la otra persona que están juzgando, firma un acta voluntaria en lugar de la paciente, mintiendo presuntamente sobre el motivo para llevarla junto al actor Luis Lorenzo a esa notaría. Allí, esta anciana, que está diagnosticada de demencia severa, sin que el notario fuera informado, le otorga un testamento alegando a Arantxa su casa de grado y todo su dinero.
Obviamente la acusación estaba pidiendo la nulidad de este documento al considerar que se firmaba sin ninguna capacidad para esto, condicionando o incluso estaba inducida por la manipulación de Arantxa, presuntamente, y días después obtienen un poder para disponer de sus cuentas bancarias, el cual usan para extraer unas grandes cantidades. Más allá de fraude económico, acusaciones que incluso coinciden en denunciar que la víctima, la tía, ¿no?, de esta mujer, sufrió un trato absolutamente vejatorio, la privaban de los cuidados, de la atención más básica, como estamos comentando, la dejaban de suministrar medicación. Y el escrito de la familia expone detalles de la convivencia. Relatan que los acusados le descuidaron su higiene, la obligaron a dormir en la cama de uno de los menores a pesar de que no cabía en ella, y le prohibieron el uso de alguno de los aseos de la vivienda, como veníamos contando hasta el día de hoy. Y Isabel, después de todo esto, fallece el 28 de junio de 2021. En el domicilio de los investigados habrían ahí un debate forense tremendo. La señora no daba fallecido para ellos presuntamente, y ahí es cuando se empieza a pensar que tuvo una intoxicación aguda de metales pesados como cadmio y manganeso. El texto recogía que no se podía determinar con certeza la causa exacta de la muerte, y la autopsia inicialmente concluía que se trataba de una muerte violenta, que la habían envenenado presuntamente, aunque luego es cierto que se hizo una nueva autopsia y se vieron que las lesiones en el encéfalo y en el corazón pues podrían llegar a justificar esa muerte sin que hubiese, en este caso, pruebas de una manipulación por parte de Luis Lorenzo, ¿no? El tema de la teoría del envenenamiento se desinfló por completo, la Guardia Civil la tuvo que descartar, y bueno, no encontraron, ¿no?, ese arma del crimen o ese veneno, ¿no?, del cual se hablaba. Tras unos registros, una investigación muy grande, descartaron la presencia de este tipo de veneno, del cadmio ese que hablaban, en las muestras recogidas en la casa de Luis Lorenzo y de Arantxa. En realidad se había encontrado parte de manganeso en cantidades muy poco significativas, y que bueno, esta sustancia estaba presente en muchos productos, ¿no?, de higiene personal, etcétera. Entonces, pues esto se llegó a cuestionar de una forma bastante grande. Luego, bueno, estos sucesos, tras el auto de apertura del juicio dictado ya en marzo de 2025, hace justo un año, el Ministerio Fiscal solicitaba 6 años de cárcel para Luis Lorenzo y para Arantxa Palomino, por estos delitos que antes habíamos comentado, esa estafa agravada que podría llegar a agrandarse un poco más el delito. ¿Cómo quedas después de todo lo que él te hizo? Pasas página rapidísimamente y sigues avanzando, seguí avanzando con este proyecto que lo inicié con él, pero... Tu proyecto. Mi proyecto de ser. ¿Y te sorprende algo de todo lo que estamos conociendo estos días del caso de Luis? ¿Te sorprende esa persona, todo lo que se dice? Me sorprende que haya podido llegar tan lejos, pero si el objetivo era coger dinero, pues quién sabe, bueno, los jueces tienen la última palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por tu valentía. Gracias, Mercedes. Es una muestra más de esa obsesión que Luis tenía por el dinero, capaz de pasar por encima de los sentimientos de todas las personas. Bueno, dinero tenía porque se encontraron 140.000 en efectivo en el registro de su casa. Al mismo tiempo que cobraba el paro, Arantxa cobraba el ingreso mínimo vital y estaban tramitando la cartilla para recibir alimentos gratuitos. Joder, con las paguitas. 142.000 euros estaban en el dormitorio de Lorenzo. Lorenzo decía que era un depósito bancario, pero el banco en cuestión presentó el justificante que lo negó tajantemente. No sabemos qué incidencia tuvieron la pareja en la muerte de la tía Isabel, eso ha quedado descartado, pero que el dinero era lo que les movía en todo momento, creo que queda absolutamente. Bueno, yo creo que eso sí que va a quedar demostrado en este juicio, no mucho más allá. El tema del homicidio finalmente se había descartado, pero aún así es un caso que llama muchísimo, ¿no? Te estremece, ¿no? Como una persona, 85 años, y la idea era, según lo que dicen ellos en los audios, ir sacando de a poco, 2.000, 3.000, 10.000, ir sacándole absolutamente todo el dinero. Y al final, bueno, vemos que es una persona que no necesitaba
nada de esto, no lo necesitaba, pero ¿por qué hacer todo esto? Traer a una señora para quitarle dinero es una completa locura este caso. No tiene ningún tipo de sentido, yo no sé vosotros qué opináis, pero es un alucine todo este tema. Y bueno, veremos cómo queda este juicio, lo estaremos comentando en todos estos días. Los protagonistas son el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino. Les cuento, hace un año fueron detenidos como sospechosos de haber envenenado a la tía de Arantxa, la conocida como tía Isabel. Pero vamos a situarles primero. Nacho, cuéntanos, ¿quién es quién en esta historia? Los vamos a ver a los protagonistas. En primer lugar, el actor Luis Lorenzo. En segundo lugar, su mujer, Arantxa Palomino. Y en tercer lugar, la tía de Arantxa Palomino, Isabel, la víctima. Bueno, pues vamos a ahondar enseguida en esta historia. Ya lo saben ustedes, ambos son pareja, viven juntos en Madrid, son sospechosos de haber envenenado a esta mujer. A la tía Isabel, que es la tía de Arantxa, vivía desde pocos meses antes junto a la pareja en su domicilio de Madrid. Desde entonces tuvo un inexplicable deterioro físico que desembocó en su muerte. Vamos, si os parece, con lo primero, que es la exclusiva. Una información que tenemos, Nacho, precisamente relacionada con ellos dos, como pareja, con Luis y con Arantxa. Cuéntanos. Fijaos, David, lo importante de esto es lo siguiente. La Guardia Civil los detiene, a Luis Lorenzo y a Arantxa Palomino, registra la casa y se queda sus teléfonos, los analiza. Y del análisis de los teléfonos acabamos de conocer esto. Arantxa Palomino manda varios mensajes a Luis Lorenzo en los que acusa a Luis Lorenzo de malos tratos. Este es uno de los mensajes. Se lo leo. Yo he estado siempre para ti, lo dice Arantxa Palomino, y tu respuesta cuando te he necesitado es gritarme, insultarme y agredirme y dejarme tirada sin importarte el daño o cómo me habían quedado o cómo les había afectado a los niños. Son palabras, mensajes en los que Arantxa Palomino acusa de malos tratos a Pero claramente Luis está Lorenzo. hablando de insultos y agresiones. Enseguida les vamos a mostrar más frases demoledoras que Arantxa Palomino le envía a Luis Lorenzo por WhatsApp y que los intercepta la Guardia Civil. Pero antes, vamos a hacer memoria, Nacho. La detención de la pareja se produce hace justamente un año. La muerte de la tía de Arantxa despierta las sospechas de sus familiares, que enseguida lo ponen en manos de la Benemérita. El forense no tiene duda. Estamos ante una muerte violenta y homicida. El viernes 27 de mayo, a primera hora de la mañana, salta la noticia de la detención de Luis Lorenzo y de su pareja Arantxa Palomino tras la publicación de nuestro compañero Nacho Vaz en El Confidencial. El revuelo que se monta mediático es absoluto. La Guardia Civil ha detenido al actor Luis Lorenzo y a su pareja por envenenar presuntamente a la tía de esta por su herencia. Lorenzo, de 61 años, es muy popular por su trabajo en series como El Comisario o La que se avecina. En esta historia se conjugan dos ingredientes explosivos. Por un lado, una muerte misteriosa y por el otro, dos personas famosas implicadas. Luis Lorenzo y su pareja Arantxa Palomino pasan unas horas detenidos hasta que la jueza de guardia decreta su libertad provisional. Que hay más detalles. Vámonos a la redacción. Eva Borao, adelante. Sí, Diego, han sido detenidos, pero hay una última hora porque justo acaban de ser puestos en libertad provisional él y su mujer. Habían sido detenidos acusados de haber envenenado con metales pesados a la tía de ella. El objetivo habría sido supuestamente heredar. La mujer falleció en junio del año pasado en el domicilio del actor. Son investigados por el envenenamiento de la tía carnal de Arantxa, se declaran inocentes. Vuelvo a mantener que somos absolutamente inocentes. Pero esos días declaran en el juzgado y la prensa les espera a las puertas de estas dependencias judiciales, sobre todo por la relevancia de la acusación que recae sobre ambos. ¿Confías plenamente en tu mujer, Luis? Confío absolutamente en su inocencia. Luis Lorenzo se acoge a su derecho a no declarar, mientras que su mujer, Arantxa Palomino, sobrina de la víctima, niega completamente los hechos. Soy inocente, muchas gracias. Nos dice que no la han envenenado. Lo pasé tan mal en el entierro que me llamaron asesina. Aquí es cuando empezamos a conocer la historia de Isabel, la tía carnal de Arantxa, que aparentemente murió por causas naturales en junio de 2021. Apenas 3 meses antes había ido a vivir a la casa del actor y de su pareja en Rivas, Vacia Madrid.
La tía Isabel tenía 85 años, era viuda, vivía en un pequeño municipio asturiano llamado Grau, donde tenía su casa, vivía sola incluso, era una mujer, podemos decir, independiente, una mujer que en ningún momento antes de trasladarse a Madrid a vivir con su sobrina y con el marido de esta, precisó ningún tipo de cuidado especial en su día a día. Esta señora era una mujer sana, mentalmente equilibrada, sin problemas para valerse por sí misma, que además contaba con la ayuda y el apoyo de sus sobrinos y de su familia, que por cierto vivía muy cerquita de su casa. Las primeras teorías confirman que hubo un envenenamiento. La autopsia de la tía Isabel revela unos elevados niveles de cadmio, en concreto una cantidad de 200 veces superior al límite habitual, así como unos altos niveles de manganeso, una cantidad 20 veces superior al límite habitual. En los registros efectuados por la Guardia Civil en casa de Luis Lorenzo, donde sucedieron los hechos, se encontraron tinte para zapatos, un producto químico y muy tóxico en caso de ser ingerido y que además contiene manganeso. Todo apunta a que la pareja de acusados tenía problemas económicos y que pretendía comprarse una casa con la herencia de la tía una vez que ésta falleciera. Les presento al equipo de expertos de esta noche en Código 10. Está José Miguel Gaona, psiquiatra forense. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí andamos ya preparados. María Jamardo, periodista, experta en tribunales. Buenas noches. Abogado y ex policía Carlos Segarra, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y nuestra psicóloga Ana Villarrubia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida os doy la palabra, que sé que estáis deseando hablar con todo esto que estamos viendo y la exclusiva que hemos dado. Hay más, así que enseguida escuchamos su opinión. Nacho. Vamos con ello. La autopsia dice que en el cuerpo de la tía Isabel había grandes cantidades de cadmio y manganeso. ¿Qué pasó desde que Luis y Arantxa se la trajeron a Madrid hasta ese 28 de junio en que falleció? Diversos testimonios relatan cómo fueron para la anciana sus últimos meses de vida. Desafecto, falta de higiene, aislamiento, un auténtico viacrucis para la tía Isabel bajo la férrea vigilancia de Luis y Arantxa, los presuntos autores de su muerte. Luis y Arantxa viajan habitualmente a Asturias para visitar a la tía Isabel, como atestiguan los vecinos del portal de la fallecida. En un momento dado, deciden llevársela a Madrid. A partir de ese momento, curiosamente, empiezan los problemas y las dolencias de la tía Isabel, que acompañada de su sobrina Arantxa, empieza a visitar a especialistas médicos aquejadas de extrañas dolencias. Una de las primeras cosas que hacen Luis y Arantxa nada más llegar a Madrid es apartar a la tía Isabel de todos sus contactos. Es ahí cuando los familiares de Asturias comienzan a echarla de menos, intentan localizarla, llamarla, pero es imposible hablar con ella. Mi hermana la estaba llamando por la noche todos los días. Chelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás? Y un día deja de llamar algo. Empezamos nosotros a llamar y nada, algo pasa. A mi sobrina llevó a mi hermana para Madrid y yo llamando. Apagado fue la cobertura. Y yo llamando 20 veces al día. Apagado fue la cobertura. Mandando mensajes a mi sobrina. La situación empieza a tensarse porque los familiares no entienden que Arantxa Palomino y Luis Lorenzo les impida tener contacto con la tía Isabel. Y además, una prima de Arantxa Palomino la llama e insiste y le dice que lo único que quiere es tener contacto con la señora, nada más. Hola Arantxa, soy María, tu prima de Avilés. Mira, es que no somos capaces a hablar contigo, a localizarte. Por favor, llámanos. Queremos saber cuándo va a volver Isabel. Jolín, están todos tus tíos muy preocupados. Joaco está enfermo. A Josefa le sube la tensión. Mi padre también está nervioso. Jolín, solo quieren hablar con Isabel, saber que está bien, que venga para acá y que esté en su casa. Y bueno, pues si necesita cuidados, pues se contratará a alguien para que la atienda. O sea, por favor, ponte en contacto con nosotros. Jolín, es que al final, chica, no sabemos nada. Y vamos a tener que ir a la policía, vamos a tener que remover un montón de cosas que no nos apetecen. A pesar de que Arantxa se siente amenazada por su familia y que de hecho responde a estos mensajes, lo cierto es que finalmente en ningún momento accede a la petición de los familiares de ponerles en contacto con la tía Isabel. He escuchado tu mensaje. Mi teléfono no ha estado operativo estos 2 días, que además han sido festivos en la Comunidad de Madrid. Y en cualquier caso, me he estado ocupando tanto yo como mi familia de atender las necesidades de mi tía Isabel, que es mi prioridad. Isabel se encuentra perfectamente atendida y
con el seguimiento médico que necesita y que estaba teniendo en Garao, y que acreditaré donde corresponda. Dicho esto, te ruego no me vuelvas a amenazar ni a enviar ningún mensaje coactivo como el que me has enviado, o me veré obligada a emprender las acciones jurídicas correspondientes. Mientras tanto, la vida cotidiana de la tía Isabel se convierte en un infierno y la cuidadora que la atiende habitualmente habla alto y claro. La casa estaba muy sucia, desordenada, vamos, una porquería. A Isabel la tenían completamente descuidada, sin higiene. No la duchaban en casa. Intenté hacerlo yo y Arantxa me lo prohibió. Me dijo que esos baños no podían ser utilizados por la tía Isabel, que a ella le daba asco. Que todo había que hacerlo en los baños del garaje. Tampoco la cambiaban nunca de ropa, porque literalmente solo tenía una muda. Sus únicos enseres eran un pantalón, un cepillo y una crema. En casa no había nada de comer, el frigorífico estaba vacío, tenía que traerme la propia comida de casa y dar de comer a la tía Isabel de mis sándwiches, porque si no, la dejaban sin comer. A mí me daba tanta lástima que ella me pedía y yo compartía mi comida. Isabel muchas veces decía, ¿para qué me han traído? Quiero volver para Asturias. Incluso el jefe de la cuidadora relata una ocasión en la que Arantxa abandona a su tía en el hospital y aparece poco después deambulando desorientada. Yo que le estaba dando un ictus a la señora y la dejaron tirada por la ¿Qué es lo que le contó? ¿Qué es lo que le contó a Annalisa? Me mandó vídeos, están en el móvil de empresa, me mandó vídeos de ella caminando fuera del hospital en plena noche, quejándose un montón porque la había dejado tirada y no la venían a recoger. En otra ocasión, la tía Isabel es abandonada durante 8 horas seguidas en la mesa de una cafetería de un centro comercial, mientras Luis y Arantxa pasan un día de ocio en un parque de atracciones. Tal es la situación gravísima de abandono en la que se encuentra la tía Isabel que la camarera de esa cafetería termina llamando a la policía. Dejaron abandonada a la tía Isabel mientras la pareja se divertía en un parque temático. Sí, eso es. La dejaron aproximadamente desde las 12:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tantas horas. Y tú la cuidaste, fuiste una de las camareras que estaban por allí, trabajas allí en el centro comercial y cuidaste a la tía Isabel. Sí, entre mis compañeros y yo estuvimos todas esas horas pendientes de ella, intentando llamar por teléfono a los familiares para que vinieran a por ella. También llamamos a la policía para que viera si se pudiera hacer algo. Era más que evidente que la tía Isabel no estaba bien en esa casa. Y todo ello a pesar de que ella tenía una situación económica bastante estable y que podía permitirse una vida, digamos así, cómoda. Pero claro, el problema radicaba en que Luis y Arantxa eran quienes administraban su economía. Además de todo esto, las peleas, las broncas entre Arantxa, Luis y la tía Isabel se escuchan en todo el edificio y es que encima son grabadas por los vecinos. Discuten por gastos económicamente muy excesivos que habían sido pagados con el dinero de la tía Isabel y que Arantxa Palomino justifica como que han sido dinero invertido en temas relacionados con la salud de su tía. Según los testigos que vivieron de cerca esta situación, la relación de Luis Lorenzo con la tía Isabel era bastante, digamos, mala. De hecho, él la menospreciaba, digamos que parecía que a él le molestaba a esta mujer, ¿no? E incluso en más de una ocasión deseó su muerte. A ver si se muere la tía Isabel y nos compramos otra casa. Pero ¿cómo te vas a marchar? Si tienes muchas enfermedades, si te tiembla el pulso y además tienes Alzheimer. Aquí hay un dato revelador y es que una vez fallecida la tía Isabel, durante su entierro al que acuden Arantxa Palomino y Luis Lorenzo, los familiares de Asturias se enfrentan de forma abierta y notoria contra la pareja de acusados y los acusan directamente de asesinos. Dicen que son los asesinos de su tía Isabel. ¿Este número qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me vas a agredir?